Primero hablaré sobre Lutero, una historia sobre la confianza. Luego diré que no ha sido solo cosa de Lutero. Y después terminaremos con algunas consecuencias que la Reforma ha propiciado, ha alentado o no las ha alentado, pero han venido a veces como consecuencia no querida. Y terminaré con una pequeña conclusión diciendo ¿y ahora qué? Pues animando a que lo hagamos mejor y a que construyamos un mundo pues mejor en los próximos años. Bueno, pues esta es una visión, como digo, personal, donde yo he entresacado, si se quiere, como protestante, como evangélico, pues algunos elementos que me han parecido importantes. Con frecuencia leo en alguno de los textos sobre Lutero, bueno, yo estudié Lutero, fraile agustino que angustiado por sus pecados inventó la doctrina de la justificación por la fe para casarse con una monja. Entonces, esto es lo que me enseñaron en el colegio cuando yo era pequeñito, ¿no? Entonces, pues, y luego, pues, he estado leyendo sobre el carácter de Lutero, su agresividad, que está bien allí. Y a veces me dice, es que Lutero fue esto. Y bueno, si yo no soy luterano. Y Lutero tampoco era luterano. Lutero es que descubrió alguna serie de cosas y está allí, pero si Lutero tuvo defectos, pues tuvo que cargar con ellos como yo cargo con los míos. Lo importante es que descubrió y que puede ser interesante. Y de esto quisiera robaros un poco del tiempo. Cuando en 1517 Lutero inició una controversia contra la doctrina de las indulgencias, o más concretamente sobre la venta de las indulgencias para perdón de los pecados, indulgencias plenarias o no plenarias, y él clavó, bueno, se duda que clavara ahora las tesis, parece que no las clavó en la puerta del palacio de Wittenberg, da igual, se difundieron a toda pastilla, las clavara o no las clavara literalmente. Lo que es claro es que él inicia una disputa, una conversación, invitando a la gente a dialogar, y lo hace por escrito, no sabemos si también físicamente, en una taberna que todavía queda allí en Wittenberg de esos 500 años, donde se podía tomar una cerveza artesana magnífica, y hoy todavía se puede hacer, no sabemos si en ese entorno o además en el epistolar, no importa, él abrió ese debate. Pues cuando él abrió ese debate, yo no pensaba que eso tuviera tanta importancia. De hecho, él había lanzado unos meses antes otra tesis, quizá también más agresiva, en contra de la filosofía o la doctrina escolástica, en contra de la teología escolástica. Y ahí no pasó nada. Eso se lanzó, se pudo discutir, pero no pasó nada. Sin embargo, en esta sí ocurrió. Pues hubo una reacción que ya no pudo pararse. Por eso sí colocamos esa fecha. Las tesis no son un documento magnífico, de hecho tuvo que reelaborarlo después, es algo improvisado, es algo que no sigue un orden perfecto. Él después, un año después, las ordena mediante un sermón de una manera más sistemática. Él no pensaba, simplemente lanzó en forma de provocación o reacción ante la forma de predicar de esas indulgencias y de intentar que la gente las comprara para así cumplir determinados objetivos, entre ellos adelantar y conseguir fondos para construir una iglesia en Roma. Pues entonces, ante ese ataque, pues podían surgir muchas cosas, pero no se pensaba que aquello pudiera ser un elemento que al final acabara trastocando no solamente la vida de Lutero y de su entorno y de su país, sino también de toda Europa y del mundo. Por eso colocamos, como ahí ese desencadenante fue importante, colocamos esa fecha como el inicio de la reforma, no solo luterana, sino también de la reforma en general, porque esa puerta que ahí quedó abierta, pues por esa puerta han transitado muchos otros, y por eso consideramos central ese punto. Ahí Lutero muestra su desconfianza
sobre ese método y sobre las indulgencias en general. Y la tesis que yo quiero defender delante de vosotros es que esa desconfianza no fue un hecho puntual, sino fue una constante en su vida. Su vida fue una progresiva pérdida de confianza en muchos de los aspectos. Una pérdida de confianza que luego se fue mejorando o luego se fraguó en una confianza nueva. Pero primero fue todo un trabajo sucesivo de sentirse defraudado. ¿Con qué se sintió defraudado? En primer lugar, se sintió defraudado consigo mismo. Lutero dejó de tener confianza en él mismo. Esto fue lo primero, no tanto en otro. A los 22 años, cuando tenía vida de estudiante, se acababa de licenciar en la Universidad de Erfurt, él pues va a visitar a sus padres, se había matriculado en Derecho, y allí pues tiene lugar la escena en el camino del rayo que casi le cae encima, y él, ante la inseguridad y ver la cercanía de la muerte, Blum rompe con todo, dice: me haré monje. Y este hombre joven, divertido, que estaba allí, pues junta después a sus amigos, canta, toca y les dice: me voy al convento. Su padre le deshereda, se pone rabioso porque tenía los ojos puestos en él como abogado, y se frustra notablemente. Pero él se decide, porque era mayor que el temor a su padre, que era mucho, el temor a Dios. Y él pensaba que no estaba en buena situación para enfrentarse cara a cara ante un Dios terrible, temible, justiciero. Él era consciente de sus culpas, de sus imperfecciones. Y entonces dice: bueno, pues voy a hacer un camino, no me fío de mí mismo, voy a intentar que en esta institución me ayuden. Entonces él se intentó prepararse para esa situación porque su confianza en sí mismo se había encontrado debilitada. El segundo punto donde él había perdido la confianza fue en que hemos citado, en las indulgencias como método que te va a llevar al cielo. Él reacciona desde luego muy violentamente ante esas ventas de las indulgencias, aunque él en algún momento pudo buscar también ser beneficiario de ese perdón, de esos defectos que él había tenido, pero entendió que no era un camino adecuado, que no, por las indulgencias no era ese camino. Tampoco lo fue la penitencia, la vida monástica que allí él pudo vivir. Dice él de sí mismo que en los 15 años que permaneció como monje agustino, procuró un estricto cumplimiento. Y él señala, dice: si hubiese continuado por más tiempo, me hubiera matado a mí mismo con las vigilias, las oraciones, las lecturas y las demás penitencias. Yo fui un buen monje y observé la regla de mi orden tan rigurosamente que puedo afirmar que si algún monje pudiese ir al cielo por su monjismo, ese monje hubiera sido yo. Entonces él así se pasaba, ¿no? Porque se llegó esa autodisciplina por intentar estar allí, pues le llevó a pasarse posiblemente a cosas que ni siquiera le exigían. De hecho, tuvo que recibir ayuda, decir: no te pases, Lutero, no te pases, que estás llegando allí en todas tus angustias, en toda tu situación, te estás excediendo. Pero él de verdad sí tenía un temor de poder enfrentarse a Dios y poder culminar ese camino de perfección. Y finalmente tuvo que entender él entendió que la vida monástica como camino de perfección, pues no podía ser satisfactorio. Él estuvo contento en el monasterio de Erfurt, que todavía está allí. Ahora es un monasterio
Es una de estas contradicciones, ¿eh? Es un monasterio agustino evangélico. De las contradicciones que tiene la vida. Mantiene la cosa como un monasterio agustino, pero fue secularizado y ahora está pues en manos de evangélicos y es un centro abierto para cualquier persona cristiana o demás, siempre que no sea agresivo hacia los demás. Bueno, Lutero perdió también su confianza en la teología escolástica, en el tomismo. Son muy frecuentes los ataques que él vertía hacia la teología escolástica, también al tomismo y luego incluso también a la filosofía humanista. Aunque en un primer momento compartían ataques hacia la línea escolasticista que trataba de mostrar que mediante determinadas, sobre todo el tomismo, determinadas pruebas tangibles, uno podía llegar al conocimiento de Dios a través de la naturaleza y a través del pensamiento, pues él entendió que no, que esos aspectos filosóficos o ideas que en buena medida también estaban sustentando una parte del magisterio de la Iglesia, pues no le llegó a dar satisfacción. Yo no estoy diciendo en todas estas cosas que digo y que voy a decir que ni esté de acuerdo ni que Lutero tuviera razón. Intento señalar cómo él pensaba. Esto es importante porque hace poco estuve en la conferencia episcopal y un amigo mío empezó a criticar a los evangélicos y a los evangélicos de determinada situación entre la que yo me encontraba. Y decía, porque piensan que la Iglesia Católica a veces, en lugar de reformarse, tiene que refundarse. Y entonces, y así continuó con unas frases muy agresivas, pero no dirigidas hacia los católicos, sino al pensamiento que algunos evangélicos conservadores, entre los que yo estoy, aunque no tengo ese pensamiento, podemos tener. Y entonces, cuando este hombre terminó de hablar, pues alguien de allí, en la conferencia episcopal, se sentía totalmente diciendo, hombre, es que ha venido este hombre a insultarnos. Y yo tuve que decirle, no ha venido, te ha venido a explicar cómo algunos de los nuestros están pensando de vosotros. Entonces, y él lo decía para intentar buscar un camino de encuentro que no sea el enfrentamiento, sino que sea la colaboración. Bueno, pues ese énfasis desmedido en esos argumentos exagerados que a veces hay sobre el otro, pues puede hacer pensar que era el pensamiento de mi amigo cuando no lo era. Bueno, pues aquí también quiero dejar claro que voy a tratar de explicar pues la síntesis de un par de aspectos que a mí me parecen importantes. Y este de la confianza me parece clave en la vida de Lutero. Él fue perdiendo, intentando hacer un camino progresivo y fue llegando a frustraciones. Fue llegando a frustraciones y a dejar toda esa parte. En un principio también se acercó al humanismo, que criticaba también, se sentía lejos del escolasticismo, pero también se distancia de él en cuanto que por la razón y el encumbramiento del hombre, entonces esto puede ser casi una nueva religión, o si es un humanismo muy creyente, que puede ser clave también para el encuentro con Dios, como era el caso de Erasmo, con quien después discute. Se separa de ambas situaciones. Lutero no entiende que el ser humano sea un ser humano tan maravilloso que por su razón puede llegar a una elevación tan sublime que pueda hacer francas las puertas de la eternidad y del cielo. Ese Dios justo y todopoderoso está allí esperando y va a ser severo con todos nuestros castigos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras imperfecciones. Lutero fue más adelante, perdió la autoridad, la confianza en la autoridad de los concilios y del propio Papa, en tanto no se ajustara con la palabra de Dios. Cuando él es llamado ante el emperador Carlos V y se le invita ante la presencia de sus libros, que si los reconoce como suyos y después si se retracta de ellos, él tiene
en lugar de decir simplemente no, pronunció una frase diciendo: mirad, no confío en la autoridad injustificada del Papa y los concilios, porque es evidente que con frecuencia han errado y se han contradicho entre ellos. Esto era su posición. Señala, y ahí a continuación es cuando pronuncia esa célebre frase de que su conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Entonces, no es que diga que los concilios están mal, pero lo que está señalando es que hay una autoridad por encima, a su juicio, y esa autoridad es el texto, es lo que diga la palabra de Dios. Y él no declara la libertad de conciencia, sino que declara que su conciencia está atada, cautiva, a un bien superior a él mismo y a su propia conciencia, que es el texto de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Esto es lo que a él posteriormente le dio seguridad. Pero en un principio declara que él no tiene confianza de por sí en lo que vayan a decir los concilios o el propio Papa si no está contrastado con el texto de la palabra de Dios. Perdió también su confianza en los modelos ejemplares de vidas de los santos y demás que con frecuencia en aquellos momentos pues se hacían, ¿no? En ocasiones también incluso más que relatos perfectos a veces eran relatos hagiográficos que todas las confesiones hacen, destacando sobremanera las virtudes y dejando a un lado pues, las imperfecciones. Y eso pues, puede ser interesante porque estimula, pero a otros le puede decir, esa vida tan perfecta, quizá yo no puedo cumplirla nunca, entonces abandono. Y para una persona que tenía tal impulso por superar sus imperfecciones, pues esto tampoco era un camino fácil para seguir. Entonces podríamos pensar que Lutero estaba abocado a la desesperación, al desastre, porque fue una pérdida de confianza tras pérdida de confianza en elementos que eran fundamentales para su vida. Él lo había dejado todo para ser monje. Si luego entiende que ese camino no le da confianza, pues es que él había defraudado a su propio padre. No es una cuestión graciosa o que él se la llevaba, sufría por esa situación. El punto de inflexión en su vida, hay varios cuando en algún momento de la enfermedad, pero se suele colocar el momento en que ya se deja el convento por invitación para dar clase de teología en Wittenberg, teología bíblica. Hoy en día casi de las universidades se entiende que tienen que estar separadas de la teología. Bueno, pues nace en las universidades en el ámbito religioso y principalmente una de las asignaturas, 5 creo que había allí en Wittenberg, pues una de ellas era la teología. Y él va allí y lo que se dedica a hacer básicamente es explicar Biblia, explica los salmos y después empieza a explicar Romanos. Y allí en Romanos empieza a construir su nuevo núcleo de confianza. A su desconfianza le hemos colocado en paralelo una confianza diferente. Y tiene que ver todo con el pasaje en Romanos cuando él señala que, ve que en Romanos 1 dice: el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Él estaba obsesionado por la justicia de Dios. Entonces aquí ve una conexión, se sabía la Biblia casi de memoria, pero aquí se entiende de alguna manera algo y su teología encaja. Hasta ahora él sabía cosas, pero no estaba muy claro el círculo de su pensamiento teológico. Y aquí sí, la justicia que tanto temía dice que está conectada de alguna forma con la fe. Y esto es lo que a él le maravilla. Su temor con la fe que ahuyenta el temor, porque Dios lo acoge. El texto dice: el justo vivirá por la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo vivirá por la fe. Ahí entendió
estos dos elementos, esta justicia y esta fe, por la cual, confiando en el sacrificio de Cristo, Dios te declara justificado. Te declara muerto, y si has muerto, pues ya no puedes ser ajusticiado. Todo el proceso que hay en Valencia con todo esto de... No sabemos si será de qué manera o no, pero ella está al margen en la parte judicial, si es que ya no puede llegar a ningún sitio, pero ya está al margen. La muerte de la persona extingue su responsabilidad penal. Entonces, él dice, si yo estoy muerto y vivo para Cristo, entonces es de esta manera en lo que yo salgo, me libro de ese Dios aterrador y encuentro un Dios amoroso, amante, que me acoge cualquiera que sea de mi circunstancia y me ayuda. Esto es lo que a él le da una nueva confianza. Y la desconfianza en sí mismo se sustituye por la confianza en la fe en Cristo Jesús. La desconfianza en las indulgencias y en las penitencias se sustituye por el perdón inmerecido, gratuito, por la gracia de Dios. La desconfianza en la escolástica y la filosofía humanista se sustituye por una nueva certeza, y es el texto de la Sagrada Escritura como guía en la fe y en la práctica. Toda la filosofía y la teología escolástica trata de decirte y de ayudar al cristiano en toda esta forma. Bueno, en las Escrituras tengo una guía mejor, diseñada por Dios mismo y no por pensadores que pueden cometer errores. Y ahí también metemos los concilios, no tanto por desconfianza en lo que muchos puedan pensar, sino en porque todo tiene que ser puesto sobre el tamiz del texto de la palabra de Dios. Él encuentra aquí que su teología se arma, se pone redonda, y entonces ya puede construirla y explicarla. Y por último, las vidas ejemplares y de santos pues son sustituidas por el ejemplo de Cristo Jesús, mucho más ilustrativo y perfecto para cada uno de nosotros. Aquí están, si lo veis, yo he elegido también estas con maldad, la fe, la gracia, la Escritura y Cristo. Son los 4 solos, los 4 exclusividades que hay allí. Pues la fe en Cristo son los solos de la Reforma, los grandes principios de la Reforma que él lanza como eslogan hacia afuera, pero que no eran para él un simple eslogan, sino fundamento de la nueva construcción a la que él había llegado, habiendo pasado por eso grandes penas y tribulaciones en su propia vida. No estaría más después que estuvo sometido ante todo tipo de peligros. ¿En qué lugar queda la Iglesia entonces sobre toda esta situación? ¿En qué lugar? La Iglesia establecida no queda en un lugar muy bueno. Él señala que también ha perdido la confianza en la Iglesia como cuerpo jerarquizado con sede en Roma, con su estructura que tiene, ha perdido su confianza en lo que él ve en su momento, no en todas las personas, sino en el cuerpo como estructura. ¿Y en qué gana confianza entonces? En la Iglesia también, como un cuerpo espiritual, y poniendo el énfasis no en la jerarquía organizativa, sino en las comunidades eclesiales y locales. Esto es el cambio que él realiza. Lutero no está intentando fundar una nueva iglesia, está intentando limpiar, reformar la iglesia existente. Él no se siente diferente, y del mismo modo cuando ahora algunos de nosotros decimos cómo nos sentimos, vamos a decir aquí, queridos amigos católicos, el gran problema de los protestantes es que no saben que lo son. No, yo solo soy de Cristo, y como si hubieran nacido ayer. No saben dónde hunden sus raíces, para bien o para mal. Entonces la iglesia cristiana, para bien o para mal, es una iglesia común
desde el principio, para todos. Uno dará su énfasis en una cosa y otro en otra. Y es la Iglesia que él entendía. Si Lutero rechaza la jerarquía y no sé qué, pero no rechaza la Iglesia, sino vindica otro modelo de Iglesia. Del mismo modo, lo que rechaza es la creencia ligada al magisterio de la Iglesia, es decir, que yo no tengo por qué mi mente obedecer o creer situaciones o verdades que no las contemplo en la Escritura por el mero hecho de haber sido declaradas por el magisterio, por un concilio o por el Papa. Esto es lo que él rechaza. ¿Y qué construye? Pues, como ya hemos dicho, la conciencia cautiva en la palabra de Dios. En su línea un poquito agresiva, un poquito no, bastante, para intentar producir estas reformas, Lutero entiende que hay que derribar 3 muros para poder liberar a la Iglesia de la situación en la que está. El primer muro, ya hemos citado, que es el de la jerarquía como tal, una estructura pues, establecida de autoridad. Frente a eso opone el sacerdocio universal, ante la jerarquía, el sacerdocio universal de todos los creyentes, donde las diferencias no son jerárquicas, sino son funcionales. Hay diferencias, y tiene que haber diferencias, pero él entiende que son funcionales. También ataca la superioridad del poder eclesiástico y jerárquico sobre el poder temporal y de los reyes. Ahí entiende que tiene que colocarse el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. No lo formula así. Él habla de las 2 esferas, de los 2 reinos. Es así como lo señala el reino espiritual, que es un reino de misericordia, y el reino terrenal, que es un reino que tiene la espada y que es de inmisericordia y de castigo al malo. Esto es la argumentación que él utiliza incluso en la revuelta de los campesinos, en la guerra de los campesinos, cuando primero intenta animar a que la situación vaya bien, que los exhorta a la paz, pero al ver que no había tenido éxito y que los tumultos iban en aumento, él se lanza contra las hordas asesinas, menciona, que están matando gente, refiriéndose a los campesinos. Y su argumentación básica es que es el reino de este mundo el que tiene que juzgar estas situaciones que estaban allí y que tiene que usar la espada de manera inmisericordia, porque es un anticipo del infierno que tendrán las personas más adelante si no confían en Cristo. Bueno, la otra muro que señala Lutero es la autoridad del Papa exclusiva para convocar concilios. Él, frente a esa situación, enfatiza la organización libre de la comunidad, preconiza que la comunidad espiritual pueda elegir a sus pastores y puedan sostener a esos pastores. Esto es la construcción ideológica de los fundamentos sobre los cuales se desarrolla no solamente la reforma luterana, sino también el resto de las reformas, en buena parte de estos principios. De hecho, Lutero, alguno de estos, de la libre organización, luego lo pone en entredicho, genera el visitador de las congregaciones porque hay abusos y entonces tiene que corregirlos inmediatamente. En Lutero hay principios más que un desarrollo esquemático de su teología en todos estos aspectos. Bien, hemos hablado esta historia de la confianza, cómo él desconfía y dónde coloca sus nuevas confianzas, y en el segundo apartado, muy brevemente, tenemos que decir que esto no se lo inventa Lutero, que ya ha habido otros movimientos de reforma con énfasis en la autoridad de las Escrituras, en la fe, en la gracia,
buena parte de estos elementos ya están presentes antes y están presentes después. Por eso lo que se produce es una explosión. La gran diferencia es que los otros habían sido aplastados, habían sido negados, estaban medio escondidos, y en el asunto de Lutero esto sale público, con el apoyo del poder político de los príncipes en Alemania. No es extinguido Lutero, que en algún momento lo pasa muy mal, pero sigue adelante, y esto da fuerzas para que en otros lugares también la reforma surja adelante. Pero no se la inventa Lutero, y hay movimientos muy importantes, por ejemplo los valdenses en Italia, pues más de 100 años antes, que ya estaban funcionando, luego se dieron a la reforma, etc. Y movimientos anteriores y posteriores que no tienen conexión, incluso que mantienen diferencias con Lutero. Porque estos principios que él descubre, que están en la palabra de Dios, pues en buena medida también son compartidos por otras personas, luego con otros hay diferencias. Entonces, para nosotros Lutero es una figura más, es un buscador que tuvo errores y que tuvo aciertos, pero que anunció un camino, y es el de las Escrituras y es el de Cristo. ¿Qué consecuencias tuvo este camino que pueden estar relacionadas con la Reforma? Bueno, pues yo he señalado algunas. Primero tengo que decir que no son consecuencias, en muchos de los casos, directas, y a veces son consecuencias ni siquiera queridas por Lutero o buscadas. Pero, en general, toda esta explosión, esta reforma, con estas ideas que están allí, abren puertas, brechas o caminos por el que luego transitan otros. Lutero posiblemente no, ni los luteranos, pero transitan otras personas. Voy a citar algunas. En el ámbito religioso, pues bueno, la reforma de Lutero propició la contrarreforma, es decir, determinadas medidas, no sería una buena palabra contrarreforma, sino la propia reforma de la Iglesia católica. Yo estudié, hacía mucho tiempo que los verdaderos hijos de la Iglesia querían reformar las cosas. Este fue el texto con el que yo estudié. Ni los verdaderos ni contra parece ser que sea adecuado. Se toman algunas medidas porque se reconocen que hay determinados abusos en la forma en que en ocasiones vivía el clero, y la Iglesia católica produce caminos y avances en aquello que es compatible con su propia teología. Pues aquí se nos han dicho, tenemos la misma palabra de Dios, con pequeñas diferencias en el Antiguo Testamento, tenemos el mismo Cristo y tenemos el mismo bautismo. Hay unos grandes elementos que están allí. Entonces, ahora, esta diferencia en cuanto a la doctrina de la justificación de la fe, pues no hay tanto. Hay un acercamiento en cuanto a todo este pensamiento. Entonces hay un beneficio, no buscado por Lutero, ni buscado por nadie, sino intrínseco de la propia Iglesia católica, que también está en reforma. A veces pensamos, no, son los evangélicos los que están en reforma, que ya quisieran ellos, o que quisiéramos nosotros, que a veces nos quedamos allí. Entonces, todos tenemos que avanzar y contrastar lo que somos y lo que hacemos con el principio de la palabra de Dios. ¿Qué ha ocurrido en las iglesias protestantes? Pues una explosión, a veces no de gozo, sino una explosión. Han crecido como setas todo tipo de iglesias en virtud de toda esta libertad que tenemos, y a veces de manera incontrolada o inadecuada. Yo defiendo la libertad, no el libertinaje. Lutero no señaló en ningún momento el principio de la libre interpretación, como reiteradamente determinados libros señalan de las Sagradas Escrituras. Él señaló el libre examen, que es diferente. Yo tengo que acercarme a las Escrituras libremente para examinar y a ver qué me señalan. Tengo que interpretarlas fielmente con arreglo a los criterios científicos, etimológicos, literarios, de todo. Tengo que interpretarlas fielmente. Pero
mi acercamiento tiene que ser libre, no tengo que ir condicionado con lo que otro ha dicho o ha hecho. Puede ser una referencia, pero no una condición que señale que la interpretación auténtica debe ser esta. Esto es lo que él combate. Sin embargo, muchos de nosotros hemos incurrido en el error de creemos que podemos decir cualquier cosa y alegremente, y eso vale lo mismo que otro. Y en la época del Internet parece que es así, por los WhatsApp y todo esto vale lo mismo una opinión de uno que una insulto del otro. Pues no, no es igual en muchísimas ocasiones. Entonces, bueno, nuestro reto en esto es usar bien esta libertad que Dios nos da y esta responsabilidad y construir iglesias que sean socialmente visibles y entendibles, de manera que no digan qué buenos son los protestantes, sino que es bueno el Cristo que estos protestantes predican y yo quiero tener un encuentro con él. En el ámbito del poder político, tengo que ir un poquito deprisa. Mi esposa ya me está mirando, entonces es buen censor no me ha mirado la pobre, pero bueno, yo tengo que hacer alguna referencia a ella. Tengo que ser buen administrador de esto. La reforma propicia el principio de separación de funciones entre las funciones eclesiásticas y también las funciones del Estado, que en aquel momento estaban mucho más que ahora. Un solo ejemplo. Cuando al tiempo que se monta todo esto de la reforma de Lutero, pues estaba allí nuestro emperador Carlos V, ¿no? Que finalmente fue, primero de España y quinto de Alemania, fue declarado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo ocurre eso? ¿Quién le elige? Bueno, pues parece que ocurre pues con los fondos que cada uno va poniendo, ¿no? Francisco I, su opositor, 400.000 monedas, o no sé qué tipo de moneda, y pues 800.000, dobla allí a base de préstamos, todo esto. ¿Pero quién le elige? Lo eligen 7 príncipes electores, o 7 electores. 4 que eran príncipes gobernantes de Sajonia, de no sé qué cuántos sitios, y 3 que eran los arzobispos de determinadas demarcaciones. Es decir, de 7 había 3 que eran representantes de la Iglesia Católica en su determinado territorio. Entonces él combate ese excesivo peso en esta elección, que el Papa intentó, parece ser, apostar por el de Francisco I, el de Francia, ¿no? Y no salió así porque el dinero finalmente mandó, pero esto desencadenó muchos problemas. Es decir, que la Iglesia no estaba estrictamente en el aspecto religioso, sino que también tenía gran influencia sobre los asuntos temporales y políticos. Esta separación fue ganando determinado espacio. Y hay 2 líneas. En algunos lugares la progresiva laicidad se hace de manera en oposición a la Iglesia y a veces en el campo protestante se inicia en colaboración, un retroceso para que vayan participando. Eso hoy en día no es así, sino que todavía la laicidad ahora a veces se hace en guerra. Y yo pues intento tratar de explicar en España que hay que superar el laicismo y el antilaicismo, el clericalismo y anticlericalismo y construir una sociedad plural. Pero eso no es fácil porque los ánimos están también muy tensados en esta situación. Bien. ¿En qué ámbitos también tenemos? Me he perdido un poco. En el aspecto político, como hemos dicho, en el aspecto religioso, y también tenemos otras situaciones, otras áreas en otras disciplinas de la ciencia. Por ejemplo, creo que no es el orden en el que tengo aquí, pero lo vamos a citar. Por ejemplo, en el método científico, en cómo eso se va argumentando. Parece que la duda contra sí mismo que lanza Lutero es un buen método para la ciencia y el avance de las universidades.
mantener la duda y también en el aspecto negativo y también el positivo, que Dios nos ha entregado un mundo para que lo conozcamos. Dios no es un Dios justo que nos ha ocultado las cosas, sino que nos ha dado este mundo para que lo descubramos. Y esto impulsa no solamente el discurso del método que, pues no sé si 100 años antes se lanza, influye, sino también el método en las universidades, su desarrollo. Tenemos que conocer este mundo, tenemos que aplicar métodos adecuados para irlo conociendo, y esto, desde luego, nos puede ayudar a todos de nosotros. En el arte también hay una influencia. El arte por un lado, o influencia mala, se destruyen imágenes como elemento de adoración, pero por otro lado la temática y la pintura explota hacia nuevos objetivos, hacia el paisaje, hacia otras, se libera del canon del retrato, influye la economía, la política del ahorro que tenemos que hacer, de la autorresponsabilidad, la ética del trabajo, influyen y también dan soporte a que se creen bancos de ahorro. La industrialización se usa mal, ¿no? Lutero no era un hombre moderno, Lutero era un hombre medieval en todas sus concepciones, atacaba la usura fuertemente, que es de lo que viven los bancos, ¿no? Entonces, él tenía esa idea, pero sus principios influyen en esta área, en el área de la ética y la ética del trabajo. El trabajo ya no es un mal, no es un castigo que Dios da, sino que es una bendición y es una oportunidad de glorificar a Dios, y esto pues nos ayuda en todas estas áreas. También en la educación, las personas tienen que leer la palabra de Dios. Queremos que la lean, entonces tienen que saber leer y escribir, y manda una carta a los nobles alemanes diciéndoles que ellos, como nobles cristianos, tienen que crear escuelas y pagarlas, es decir, escuela pública y gratuita. Esto lo estaban diciendo hace 500 años, entonces ahí estaban empujando todos este tipo de situaciones. La libertad de conciencia, otro área. Tampoco Lutero estaba allí pensando con esto, porque él decía la conciencia cautiva. Pero es muy interesante el discurso del príncipe elector de Brandeburgo, cuando se decía el aforismo de que el rey tiene esta religión y entonces en su estado todos sus súbditos también. Él declara, pues no es de todos la fe. Esto es lo que él había aprendido de la doctrina reformada. No es de todos la fe es un don de Dios. Y si Dios no ha dado a todo el mundo esa fe que les salva, ¿quién soy yo para imponerla? Entonces el príncipe elector de Brandeburgo renuncia a imponer la fe a sus súbditos y que sea Dios quien juzgue la conciencia y el corazón de cada uno de ellos. Él llega desde su posición religiosa a dar tolerancia y libertad a sus súbditos en aquel lugar. Esto es la opinión de uno. La libertad de conciencia se construye muchísimo después, muchísimo posterior, pero se van abriendo estas puertas. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos el reto ante nosotros. Las circunstancias han cambiado, pero a veces nosotros seguimos teniendo posiciones de trinchera. Tenemos que salir afuera, tenemos que ver en qué hemos avanzado y tenemos que construir un mundo mejor. Tenemos que mantener relaciones de diálogo mucho más influyentes, mucho más de mayor calado con la Iglesia católica. Entonces, yo estoy muy contento que hoy tengamos aquí al presidente de la Conferencia Episcopal, la máxima autoridad que tenemos en este aspecto en España. Es la primera vez en un acto de este tipo, ¿no? Y no sé, lo ha hecho libremente, pero es un gesto valiente. Yo me junto más fácilmente con un musulmán que con un católico. Pues si me junto con un musulmán nadie me dice nada. Como esté con un católico, vaya, este ecuménico. Este ha dejado de ser protestante ya. Este está perdido por la indiferencia y la mezcolanza y la no sé qué. Esto es lo que hay. Bueno, pues tenemos que renunciar a todo eso y dialogar. Tenemos un mundo que necesita, tenemos unos pobres que nos necesitan. Yo no sé cuánto podemos hablar en el diálogo ecuménico, pero a Cristo lo mostraremos juntos, ayudando a los pobres, a los necesitados, la causa de la paz, los derechos humanos. Eso es un mundo en el que tenemos que colaborar. También me interesa, como representante de los protestantes, una interlocución unificada con la Iglesia Católica para hablar sobre aspectos que pueden ser comunes, aspectos éticos,
degradación de la familia, que esto se está perdiendo. Tenemos una sociedad que no es el problema que sean católicos o que sean protestantes, es que es indiferente, es que no creen nada, es que no se comprometen en nada. Juntos tenemos que lanzar una voz cada uno desde su lugar, sin mezclas, pero también sin oposiciones y guerras estériles, a construir un mundo mucho mejor, que ensalce a Cristo y que las personas puedan elegir su mejor forma de seguirle. Muchas gracias.